En el corazón del teatro de Europa del Este, el drama en desarrollo de la guerra en Ucrania continúa cautivando al mundo. Hoy nos sumergimos en los últimos acontecimientos en las líneas del frente, donde el ejército ruso ha estado logrando avances significativos. En las últimas horas, tres áreas clave han visto a las fuerzas rusas avanzar, marcando otro capítulo en este conflicto implacable. Nuestro viaje comienza en la región de Yarkov, un campo de batalla que ha presenciado movimientos frecuentes de los rusos al oeste del río Skil. Ayer mismo, surgieron informes de tropas rusas avanzando desde New MZK hasta las cercanías de Figula. Además, ha habido desarrollos notables en las áreas de Zapad y Kalinov. Sin embargo, los últimos informes indican que las fuerzas rusas se han movido un poco más al norte de Borna, capturando aproximadamente 1 o 2 kilómetros cuadrados. Estos avances, aunque tal vez modestos en el último día, son parte de un patrón de ganancias territoriales más profundas en Yarkov. El control ruso ahora se extiende sobre varias decenas de kilómetros cuadrados, abarcando al menos 5 ubicaciones. A pesar del flujo limitado de información desde esta área, está claro que los rusos están asignando más recursos a este sector, capitalizando la captura estratégica de la ciudad de Denalo. Esta ciudad se ha convertido en un centro logístico crucial, permitiendo a los rusos lanzar ataques adicionales y asegurar sus posiciones sin la amenaza inminente de las fuerzas ucranianas. Desde la caída de Dorna, los avances rusos se han multiplicado, indicando el valor estratégico de esta ciudad como base de operaciones. Avanzando, el ejército ruso también ha tomado varias posiciones, capturando aproximadamente 2 kilómetros cuadrados en la región de Chivyar. Según la fuente ucraniana Dips.ua, las fuerzas rusas han avanzado hacia Stupo, una ubicación que, si se asegura, podría amenazar el flanco sur de Chivyar. Sin embargo, los ucranianos han contraatacado con éxito, frenando el impulso ruso en esta dirección. Queda incierto si estos movimientos significan un cambio temporal o una intención estratégica más profunda hacia Stupo. Mientras tanto, el avance más significativo de las últimas horas ha ocurrido en Andrika. Esta ciudad ha sido un punto focal del conflicto, con las fuerzas rusas logrando avances significativos. Informes de fuentes como Suri Maps sugieren que los rusos ahora controlan alrededor de la mitad de Andrika. El ejército ucraniano ha estado perdiendo terreno rápidamente, con posiciones rusas avanzando hacia el río Orlova. Las fuerzas rusas han capturado casi todas las posiciones entre sus ubicaciones actuales y el río, señalando un empuje rápido y decisivo. Andrika, una vez bastión de resistencia, ahora está cayendo bajo control ruso. En esta área, un rectángulo de posiciones ucranianas entre Dyshyachy-NLN y Uli está bajo intensa presión rusa. Uli, una localidad clave, sigue siendo un bastión para las fuerzas ucranianas, pero su futuro es incierto. Los rusos aún no han lanzado ataques directos sobre Uli, posiblemente debido a barreras naturales como los ríos Orlova y Sujali. Estas características geográficas presentan desafíos significativos para las fuerzas rusas, requiriendo planificación estratégica para cualquier asalto sobre Uli. Sin embargo, la posibilidad de que los avances rusos alcancen rutas de suministro desde Blackl sigue siendo una amenaza latente. La situación ha permanecido sin cambios durante meses, con movimientos rusos en Andrika agregando presión a las defensas ucranianas. La pregunta sigue siendo, ¿aprovecharán los rusos estas barreras naturales para continuar su ofensiva? A medida que el conflicto se desarrolla, los rusos pueden decidir pronto si avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar su avance hacia el oeste. En estas áreas, las fuerzas rusas se están acercando al simbólico borde de Donetsk, potencialmente alterando el paisaje estratégico. Mientras tanto, en la región de Kursk, las fuerzas ucranianas han lanzado una serie de ataques, capturando localidades como Fivka, Cherkas, Konoplenka y otras. Sin embargo, informes recientes indican una pausa en estos avances, sin nuevos progresos confirmados. La intensidad de los combates en Kursk también ha disminuido, sugiriendo un posible cambio en las tácticas o el apoyo a las fuerzas ucranianas. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana previa hacia Verdín, aunque con algunas ganancias estratégicas esta vez. Al reflexionar sobre estas líneas del frente dinámicas,
El área de Yarkov sigue siendo un hervidero de actividad, con las fuerzas rusas avanzando dentro de Andrev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas, con eventos significativos desarrollándose en toda Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano ha derribado supuestamente un avión ruso Su-25, un logro notable en medio del conflicto en curso. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones en Krasnodar y Razov, apuntando a la infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, golpeó la región cerca de la ciudad de Doni, resultando en bajas civiles. Al concluir esta exploración del estado actual de la guerra en Ucrania, nos queda una pregunta apremiante. ¿Qué nos deparará el futuro en este conflicto en constante evolución? Las apuestas son altas y el mundo observa con expectación mientras estos eventos se desarrollan. Gracias por acompañarnos en este viaje y los invitamos a dar like, suscribirse y estar atentos para más actualizaciones sobre esta saga apasionante. A medida que la guerra en Ucrania continúa evolucionando, la situación en el terreno sigue siendo fluida, con maniobras estratégicas y desarrollos inesperados moldeando el conflicto. En esta segunda parte de nuestra investigación, nos adentramos más en los eventos que se desarrollan, donde cada movimiento en el tablero de ajedrez de la guerra podría dictar el futuro curso de esta fascinante saga. El avance implacable de las fuerzas rusas en la región de Yarkov es un testimonio de su enfoque estratégico. A medida que capturan más territorio al oeste del río Skil, la importancia de sus ganancias no puede subestimarse. La captura de Figula, junto con el progreso constante en Zapad y Kalinov, pinta un cuadro de una campaña bien coordinada. Estos avances frecuentes, que ocurren 2 o 3 veces por semana, subrayan la intención de los rusos de consolidar su control sobre esta región. La importancia estratégica de la ciudad de Dnea, como un centro logístico, no puede ser ignorada. Su captura ha permitido a las fuerzas rusas lanzar más ataques con mayor eficiencia, sin la amenaza inmediata de la resistencia ucraniana. La caída de Dorna ha abierto nuevas avenidas para las fuerzas rusas, permitiéndoles multiplicar sus avances y solidificar su control sobre áreas clave. Sin embargo, la batalla por Chiviar presenta un desafío diferente. Aunque los rusos han hecho incursiones, capturando posiciones y avanzando hacia Stupo, las fuerzas ucranianas no se están retirando sin luchar. La importancia estratégica de Stupo como localidad no puede ser sobreestimada. Si es asegurada por las fuerzas rusas, podría representar una amenaza significativa para el flanco sur de Chiviar. Sin embargo, los contraataques ucranianos han demostrado resiliencia, frenando los avances rusos y complicando sus objetivos estratégicos. La cuestión de si estos movimientos rusos representan un cambio temporal o un plan estratégico más profundo sigue sin respuesta. Mientras tanto, Andrika ha emergido como un punto focal del conflicto, con las fuerzas rusas logrando avances significativos en los últimos días. La pérdida rápida de terreno por parte de las fuerzas ucranianas en esta área es indicativa de la intensa presión que enfrentan. A medida que las posiciones rusas se acercan al río Orlova, capturando casi todas las posiciones entre sus fuerzas y el río, la caída de Andrika parece inminente. Este desarrollo marca un cambio significativo en la dinámica del conflicto, con las fuerzas rusas preparadas para consolidar su control sobre esta ciudad estratégica. La situación en Andrika se complica aún más por la presencia de posiciones ucranianas entre Desh-N-Elen y Uli. Estas posiciones están bajo intensa presión rusa, y el destino de Uli pende de un hilo. Las barreras naturales presentadas por los ríos Orlova y Sujali añaden una capa de complejidad al avance ruso. Aunque estas características geográficas presentan desafíos significativos, también ofrecen oportunidades para maniobras estratégicas. La posibilidad de que las fuerzas rusas alcancen rutas de suministro desde Blackle sigue siendo una preocupación crítica para las defensas ucranianas. Al observar los eventos que se desarrollan, la pregunta sigue siendo si las fuerzas rusas capitalizarán estas barreras naturales para continuar su ofensiva. La decisión estratégica de avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar hacia el oeste, probablemente dará forma al futuro curso del conflicto. En la región de Kursk, los recientes ataques del ejército ucraniano
han capturado localidades clave, incluyendo Fivka, Cherkas, Konoplenka y otras. Sin embargo, la reciente pausa en los avances plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estas ganancias. La intensidad de los combates en Kursk ha disminuido, sugiriendo un posible cambio en las tácticas ucranianas o el apoyo. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana previa hacia Verdín, aunque con algunas ganancias estratégicas esta vez. Al reflexionar sobre estas líneas del frente dinámicas, el área de Yarkov sigue siendo un hervidero de actividad, con las fuerzas rusas avanzando dentro de Andreev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas, con eventos significativos desarrollándose en toda Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano ha derribado supuestamente un avión ruso Su-25, un logro notable en medio del conflicto en curso. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones en Krasnodar y Razov, apuntando a la infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, golpeó la región cerca de la ciudad de Doni, resultando en bajas civiles. Al adentrarnos más en las complejidades de este conflicto, se hace evidente que cada movimiento tiene profundas implicaciones. Las apuestas son altas y el mundo observa con expectación mientras estos eventos se desarrollan. ¿Qué nos deparará el futuro en este conflicto en constante evolución? Los invitamos a quedarse con nosotros mientras seguimos explorando las complejidades de la guerra en Ucrania, trayéndoles las últimas actualizaciones y perspectivas. No olviden dar like, suscribirse y unirse a nosotros en este viaje mientras desentrañamos los misterios de esta fascinante saga. A medida que continuamos nuestra exploración de la guerra en Ucrania, la tensión y la complejidad de la situación en el terreno se vuelven cada vez más evidentes. Con cada día que pasa, las dinámicas del conflicto cambian, influidas por maniobras estratégicas, desarrollos inesperados y la determinación implacable de ambos bandos. En esta última parte de nuestra investigación, nos adentramos más en las áreas clave de conflicto, examinando las implicaciones de los eventos recientes y especulando sobre lo que podría deparar el futuro. La región de Yarkov sigue siendo un punto focal del conflicto, con las fuerzas rusas logrando importantes ganancias territoriales al oeste del río Skil. Su captura de Figula y el progreso en Zapad y Kalinov demuestran una estrategia bien coordinada destinada a consolidar el control sobre esta área de vital importancia estratégica. La ciudad de DNA-Lo ha emergido como un centro logístico crucial, permitiendo a las fuerzas rusas lanzar más ataques con mayor eficiencia y con un riesgo reducido de las defensas ucranianas. La caída de Dorna ha abierto nuevas oportunidades para las fuerzas rusas, permitiéndoles multiplicar sus avances y fortalecer sus posiciones. Sin embargo, la batalla por Chiviar presenta un desafío formidable. Aunque las fuerzas rusas han hecho incursiones, capturando posiciones y avanzando hacia Stupo, la resistencia ucraniana sigue siendo fuerte. La significancia estratégica de Stupo como una potencial amenaza para el flanco sur de Chiviar no puede subestimarse. Los contraataques ucranianos han demostrado resiliencia, frenando los avances rusos y complicando sus objetivos estratégicos. La cuestión de si estos movimientos rusos representan un cambio temporal o un plan estratégico más profundo sigue sin respuesta. Mientras tanto, la situación en Andrika se ha vuelto cada vez más precaria, con las fuerzas rusas logrando avances significativos. Las fuerzas ucranianas han estado perdiendo terreno rápidamente, y las posiciones rusas se están acercando al río Orlova, capturando casi todas las posiciones entre sus fuerzas y el río. La caída de Andrika parece inminente, marcando un cambio significativo en la dinámica del conflicto. La presencia de posiciones ucranianas entre Dech, NLN y Uli añade otra capa de complejidad a la situación. Bajo intensa presión rusa, el destino de Uli sigue siendo incierto. Las barreras naturales presentadas por los ríos Orlova y Sujali representan desafíos significativos para las fuerzas rusas, requiriendo planificación estratégica para cualquier asalto sobre Uli. Sin embargo, estas características geográficas también ofrecen oportunidades para maniobras tácticas, y la posibilidad de que las fuerzas rusas alcancen rutas de suministro desde Blackl sigue siendo una preocupación crítica para las defensas ucranianas. Al examinar estos eventos que se desarrollan, las decisiones estratégicas tomadas por las fuerzas rusas
probablemente darán forma al futuro curso del conflicto. La elección de avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar hacia el oeste, tendrá profundas implicaciones para ambos lados. Mientras tanto, en la región de Kursk, los recientes ataques del ejército ucraniano han capturado localidades clave, incluyendo Fivka, Cherkas, Konoplenka y otras. Sin embargo, la reciente pausa en los avances plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estas ganancias. La intensidad de los combates en Kursk ha disminuido, sugiriendo un posible cambio en las tácticas ucranianas o el apoyo. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana previa hacia Verdín, aunque con algunas ganancias estratégicas esta vez. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos desarrollos, queda claro que las apuestas son extraordinariamente altas. El área de Kharkov sigue siendo un hervidero de actividad, con las fuerzas rusas avanzando dentro de Andreev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas y eventos significativos continúan desarrollándose en toda Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano ha logrado un notable éxito al derribar supuestamente un avión ruso Su-25. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones en Krasnodar y Razov, apuntando a la infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, golpeó la región cerca de la ciudad de Doni, resultando en bajas civiles. Al concluir nuestra exploración del estado actual de la guerra en Ucrania, nos queda una pregunta apremiante. ¿Qué nos deparará el futuro en este conflicto en constante evolución? El mundo observa con expectación mientras estos eventos se desarrollan, consciente de que cada movimiento tiene profundas implicaciones para el futuro de la región y más allá. Los invitamos a quedarse con nosotros mientras seguimos explorando las complejidades de esta fascinante saga, trayéndoles las últimas actualizaciones y perspectivas. No olviden dar like, suscribirse y unirse a nosotros en este viaje mientras desentrañamos los misterios de este cautivador conflicto.